Hola, ¿qué tal, cibernautas? Espero que se encuentren muy bien. Nos encontramos aquí desde Holística, Educación Integral, y bueno, hoy tenemos este gran background, este fondo espectacular que es la Escuela de Atenas, nada más ni nada menos pintada por Rafael Sanzio o Rafael de Urbino, o simplemente para los cuates Rafael. El de las Tortugas Ninja tiene ese mismo nombre. Ahora sí que a las Tortugas Ninja les pusieron nombre de artistas del Renacimiento: Leonardo, Rafael, Donatello, Miguel Ángel. Y bueno, en esta ocasión vamos a hablar de filosofía, es el primer tema, porque es la madre de todas las ciencias. Y bueno, nada más hacer mención que en esta pintura se encuentran Zenón de Sitio o Zenón de Elea, Epicuro, Federico II Gonzaga. Recordemos que, pues, por ejemplo, Miguel Ángel pintó en la Capilla Sixtina al Papa, ¿no? Eh, Tenemos también a Boecio o Anaximandro o Empédocles, alguno de esos puede ser. A Averroes, a Pitágoras, a Alcibiades o Alejandro Magno, a Antístenes o Genofonte, a la gran filósofa Hipatia o Hipatía, a Esquines o Genofonte, a Parménides, a Sócrates, a Heráclito, pintado como Miguel Ángel, Platón sosteniendo el Timeo, uno de los diálogos. Recordemos que el Timeo y el Critia son dos de los diálogos que se habla de la Atlántida. Platón está dibujado como Leonardo da Vinci, Aristóteles sosteniendo la Ética, y tenemos a Diógenes de Sinope, a Plótino, Euclides o Arquímedes, y está pintado como Bramante. Tenemos a Estrabón o Zoroastro, veamos cómo el zoroastrismo llega hasta acá, a Claudio Ptolomeo y a Apeles como Rafael. Bueno, hay varias versiones, ¿verdad? A Protógenes como el Sodoma. Bueno, hay muchas versiones al respecto, pero bueno, en esta cápsula vamos a ver prácticamente, pues cuáles son los filósofos de la escuela occidental, digamos, y vamos a ir hablando al respecto de esto. Vamos a ponerlo como en orden cronológico de los filósofos de lo que denominamos Occidente, aunque bueno, la verdad es que está muy en entredicho eso del concepto de Occidente, porque muchos de ellos estudiaron en Oriente o fue muy marcada la influencia de Oriente, de Egipto. Y bueno, es que eso de este, oeste, occidente, oriente, pues es muy simbólico, pero bueno, podemos hablar del norte y del sur. Tenemos a los filósofos presocráticos que están en el siglo VI antes de Cristo, siglo VI antes de Cristo. Tenemos a los 7 sabios de Grecia, tenemos a Tales de Mileto, a Ferécides de Siros, que era un cosmologista, Anaximandro, conocido por el concepto del apeirón o apeirón holo indefinido. Anaxímenes, que nos habla mucho del aire. Pitágoras de Samos, fundador de la escuela pitagórica, y cómo creía que todo está compuesto por matemáticas, que las matemáticas son el alfabeto con el que Dios creó al universo, y percibía un alma inmortal. Y bueno, ahí están los pitagóricos de Jámblico. Tenemos a Alcmeón de Crotona, a Genófanes de Colofón. Genófanes de Colofón, y bueno, que está asociado a la escuela eleática. A Heráclito de Jonia, que
habló de la mutabilidad o los cambios del universo. En el siglo V antes de Cristo tenemos a Epicarmo de Cos, que era comediógrafo y moralista. A Parménides de Lea, de la escuela eleática. Anaxágoras de Clasomene, de Jonia, pluralista. Hipodamo de Mileto, porque estaba la escuela de Mileto. Era muy famosa esa escuela. Empédocles de Agrigento era un cosmogonista ecléctico pluralista. Zenón de Lea, de la escuela eleática. Y bueno, son muy famosas las paradojas de Zenón de Lea. Ión de Quíos, cosmologista pitagórico. Arquelao, discípulo de Anaxágoras y maestro de Sócrates. Arquelao. O sea, que vemos que también los maestros tienen sus maestros. Y bueno, en el periodo antropológico, que es del siglo V antes de Cristo, tenemos a Gorgias de Leontinos, un sofista contra quien pues ahora sí que hubo una lucha con Sócrates, ¿verdad? Precursor del solipsismo, a Protágoras de Abdera, otro sofista, precursor del relativismo. O sea que no es nuevo esto del relativismo, de la teoría de la relatividad y ver, bueno, hay muchas interpretaciones. Como el positivismo y el negativismo no es pensar positivo y negativo, ¿verdad? En filosofía es otra cosa, el positivismo es el pensamiento científico, primordialmente. Tenemos a Antifonte de Atenas, otro sofista. Sofista eran los filósofos que se les decía que eran sabios, por eso Pitágoras se opuso a ese nombre y decía que era filósofo, no era un sofista, un sabio, sino que un amante de la sabiduría. Y bueno, Sócrates en los diálogos se ve como un aguerrido, pues prácticamente enemigo de ese tipo de gente que era mercenaria del conocimiento, como, pues yo lo imagino como, pues realmente enojado porque lo que les interesaba era el aspecto económico más que el conocimiento. Y ser reconocidos, bueno, ¿a quiénes va a recordar esto? En muchas supuestas sociedades esotéricas. Pero bueno, tenemos a Sócrates de Atenas, defendió la ética de las virtudes, la epistemología, entendió la dialéctica como su método y bueno, para encontrar la verdad. Por eso se le conocen los diálogos de Platón y a través de la mayéutica. Tenemos a Meliso de Samos de la escuela eleática. Vemos aquí ya varias escuelas, la escuela de Mileto, la escuela eleática. Vemos a Pródico de Ceos, otro sofista. Critias de Atenas, escritor ateo y político. Y bueno, aquí está muy interesante porque a Sócrates lo condenaron a muerte por no creer supuestamente en los dioses del Estado. Trasímaco de Calcedonia, otro sofista. Leucipo de Mileto es el fundador del atomismo determinista. A Demócrito de Abdera. Ya vemos que también hay varios filósofos de Abdera, Protágoras de Abdera y Demócrito de Abdera. Es el fundador del atomismo también. Tenemos a Diágoras de Melos, ateísta, bueno, otro ateo. Hipias de Élide, otro sofista. Antístenes, fundador de la escuela cínica, discípulo de Sócrates. Entonces ya tenemos al maestro de Sócrates, que era Arquelao, y tenemos a uno de sus discípulos, que es en este caso, pues, Antístenes, fundador de la escuela cínica. Aristipo de Cirene, fundador de la escuela cirenaica, defensor del hedonismo, del placer. No está mal, ¿verdad? Echarse una canita al aire, digamos.
es muy importante porque, bueno, a mí lo que me fascinó fue el epicureísmo, que también tiene que ver con una visión, pues, yo diría hasta más realista, ¿no? Más, es como Aristóteles buscaba el eudemonismo, que es la búsqueda de la felicidad. Entonces tenemos a Antístenes, que fue discípulo de Sócrates, fundador de la escuela cínica; Aristipo de Cirene, fundador de la escuela cirenaica. Suena a sirena, ¿verdad? Cirenaica, defensor del placer y del hedonismo. Alcidamante, otro sofista, o supuesto sofista. Tenemos que, esto es totalmente un tema de actualidad, porque hay mucha gente que se considera sabio, maestro, que ya porque le dio una estrellita, que ya tiene tantos grados, y mucha ignorancia, mucha prepotencia. No son sabios, no son maestros, son falsos maestros. Pero bueno, bueno, tenemos a Alcidamante, sofista; Licofrón, sofista; Genofonte, historiador; Diógenes de Apolonia, un cosmologista, y vemos que hay varios Diógenes. Diógenes de Sinope, Diógenes de Laercio, Diógenes de Apolonia; Aipón, cosmologista ateo. Entonces veamos que cómo ya era mala voluntad cuando mataron a Sócrates, porque pues, murió asesinado por no creer en los dioses del Estado y por supuestamente corromper a la juventud con sus ideas. Está terrible, ¿no? Es como aquella gente que quiera criminalizar, que si alguien hace un meme ya le den 5 años de irse al tambuco, ¿verdad? Parece que irse ahí al lugar, pero si privatizan Pemex, si hacen traiciones a la patria, pues no pasa nada. Entonces aquí vemos toda esta situación de triple y cuádruple moral o mural. Bueno, tenemos a Diógenes de Apolonia, Aipón, cosmologista; Crátilo, seguidor de Heráclito, representante del relativismo. Y recordemos que hay un diálogo de Platón que se llama Crátilo o del lenguaje. Crátilo o del lenguaje. Tan importante como Noam Chomsky, tan importante como los máximos lingüistas. Si te gusta pues, la lingüística, pues deberías estudiar Crátilo o del lenguaje. Toda una joya, en realidad. Tenemos a Equécrates, un pitagórico; a Timeo, que es otro diálogo, es un pitagórico. Y bueno, tenemos un periodo ontológico, metodológico, así denominado obviamente por pues, filósofos muy posteriores para su estudio. En el siglo IV antes de Cristo tenemos a Platón. Ahora sí que cuál es el hijo de Platón, pues el Platoncito, ¿verdad? Pero bueno, famoso por su teoría de las ideas, defendió que la política debería ser dirigida por filósofos, una especie de filósofos reyes, de sacerdotes reyes, de sabios, un consejo de sabios. Platón, que bueno, de hecho, recordemos que pues fue discípulo de Sócrates, pero Sócrates supuestamente no escribió nada. Así que quien no sabemos hasta qué punto de Platón el Sócrates de los diálogos de Platón, que es el protagonista, es la estrella pues, del teatro, es el gran star, pues qué tan acercado es o qué tan idealizado es ese personaje, ¿no? Y bueno, de hecho fue maestro de Aristóteles. Tenemos a Espeusipo, sobrino de Platón; Espeusipo; a Eudoxo de Cnido, discípulo de Platón; a Zoilo, es que eso me recuerda a un chiste de Zoila, bueno, Zoilo, filósofo cínico y crítico literario de Anfípolis en Macedonia. Tenemos a Diógenes de Sinope, Zoilo, Diógenes de Sinope, el cínico de la escuela cínica. Vaya título, El cínico parece una
pues una figura literaria, un recurso literario de esos de exageración, de pleonasmo, parece el cínico de la escuela cínica, ¿verdad? Pero pues así es. Genócrates, ahora es como decir, maestro de maestros, una especie de hipérbole. Genócrates, discípulo de Platón, Aristóteles, un polímata cuyas obras abarcaron todos los campos científicos y filosóficos. O sea que eso no es nuevo de la educación integral, porque la polimatía es, digamos, la sabiduría que abarca conocimientos sobre campos diversos de la ciencia, arte o las humanidades. Un polímata, pues tiene conocimientos de muchísimas disciplinas, de muchísimos campos del saber, y pues la mayoría de los filósofos, la gente de antes era polímata. Entonces sería bueno convertirnos en polímatas. Luego está el periodo helenístico. En el siglo IV a.C. tenemos a Anaxímenes de Lampsaco, discípulo de Diógenes de Sinope, y el retórico Zoilo. Teofrasto, el peripatético. Recordemos que los peripatéticos eran los que seguían la enseñanza de Sócrates, como en no tener un lugar, iban por varios lugares, y bueno, ese círculo de estudio de discípulos de Aristóteles se les llamaban los peripatéticos. Que patético, bueno, hacemos un paréntesis. Lo que pasa es que antes por ejemplo, hay gente que dice, ay, no seas patético, ay. Pues, ¿qué hice o qué dije? ¿No? Qué patético. Bueno, en fin, la patética de Beethoven, ¿no? Entonces, así yo me puse a investigar, bueno, ¿por qué se burlan de patético? Y luego, pues, ¿qué significa patético? Siempre ir pues, al significado etimológico, hermenéutico, dialéctico, de códigos, en fin, de símbolos, de signos. Y pues no, me encontré con una gran sorpresa. Resulta que patético significa conmovedor, que conmueve, que te mueve adentro las emociones. O sea, la patética en el sentido de la pieza de Beethoven, la sonata patética, me parece un nombre perfecto, un nombre perfecto. Pero cuando dicen, ¡ay, qué patético! Me parece patético. Es que no tienen ni la menor idea de lo que sabe, porque dicen, ¿qué es patético? Es ridículo. Pues no, eso no es patético. Ok. Después es como los que dicen, ¿cómo se llama? Apócrifo. Ah, es que son falsos. Pues no son falsos. El significado es oculto, o mistérico, o secreto. Pues que requiere gran preparación para poder entenderlos. Pero bueno, entonces, ya en el periodo helenístico, en el siglo IV a.C., tenemos a Anaxímenes de Lampsaco, discípulo de Diógenes de Sinope, porque estamos el dios Diógenes de Laercio, Diógenes de Sinope, entonces es discípulo de Diógenes de Sinope y del retórico Zoilo. Tenemos a Teofrasto, un peripatético, o sea, discípulo de Aristóteles, de los seguidores de Aristóteles, Pirrón de Elis, un escéptico, Estratón del Lámsaco, ateísta y materialista, Epicuro, materialista, atomista, hedonista, fundador del epicureísmo. Bueno, esta doctrina a mí realmente, yo antes pensé que era, dije, pues, ¿cuál es el filósofo que más me gusta de todos los filósofos, de Kant, de todos, de Arthur Schopenhauer, de Platón, de Marx, de todos? Yo pensé que era Platón, pensé que de San Agustín, todos, yo dije, Platón, no quiero un Platón, un Platón, pero resulta que no. Bueno, ahora sí que, por los escritos, sí, obviamente Platón y bueno, Sócrates, pero ya en los hechos, pues me parece muy bella esta doctrina de los peripatéticos, digo, de los epicureístas, porque el epicureísmo, pues me recuerda un poco al eudemonismo. El epicureísmo fue una escuela filosófica, un sistema filosófico, un movimiento que abarca la búsqueda de una vida feliz,
volvemos a la doctrina de Aristóteles que buscaba cuál es el fin último de la vida, ser feliz. A ver si como la canción de Happy, Happy, Happy. Pues sí, hay que ser feliz. Pero para poder ser felices como una lombriz, feliz como una lombriz, pues quizá pensamos que requeremos un payaso, así que alguien como Broso, el payaso tenebroso, o alguien como Jim Carrey, o bueno, tantos cómicos que hay, ¿no? Pero no, entonces esto del epicureísmo me marcó realmente en los estoicos, bueno, hay gente que es muy asceta, todo eso, pero estos promovían la búsqueda de ser feliz, y una búsqueda, no cualquier búsqueda, una búsqueda inteligente, ¿sí? Llena de placeres, o sea, que hay placeres buenos, porque ya Platón nos habla de que hay placeres buenos y placeres malos. Los placeres malos los que te destruyen. Tomas una botella de alcohol, pues de repente, pues una copita, pero ya cuando es vicio, pues recordemos al presidente Victoriano Huerta, ¿no? Dicen que terminó con un microhígado, pues se lo había devorado todo el alcohol. Es un placer malo. El ejercicio, pues puede ser un placer muy bueno. Entonces, aquí en el caso del epicureísmo, en la búsqueda inteligente de placeres, la ataraxia y las amistades entre sus correligionarios, bueno, eh, digamos que Epicuro de Samos, en esa escuela llamada Jardín, cuyas ideas pues estaban en la búsqueda de la felicidad y del placer, me parece muy buena. Tenemos a Zenón de Sitio, fundador del estoicismo. Bueno, es que ya se empieza a poner muy bien. Tenemos, o sea, ya vimos que estaba, pues, la escuela de Mileto, ¿no? Por ejemplo, y de varios lugares. Pero bueno, sigamos. En el siglo III antes de Cristo tenemos a Timón, el silógrafo, pirronista escéptico, ¿sí? Digamos que el escepticismo está basado en la duda. Recordemos que hay varios tipos de duda filosófica. Y por eso Pirrón decía que pues, no afirmaba nada, solamente opinaba. El escepticismo pide digamos que pruebas, ¿no? Y bueno, tenemos también bueno, pasamos a Crisipo de Solos, fue un representante del estoicismo. Siglo II antes de Cristo tenemos a Carnéades, escéptico académico. Y bueno, tiene que ver con la probabilidad para llegar a las verdades. En la filosofía romana, bueno, aquí veamos cómo Cicerón, que fue asesinado, si no mal recuerdo, por uno de sus enemigos políticos, que fue sobrino de Julio César, César Augusto, que llegó a vengar a la muerte de su tío, y que, bueno, pues fue uno de los emperadores que duró muchísimo más tiempo que todos, así como un tipo Fidel Castro, tipo Porfirio Díaz, que se quedó mucho tiempo y bueno, tuvo algunos dolores, algunas etapas tristes, o al menos así lo intentan dejar pues en los escritos de historia, que pues, se puso muy triste porque su hija supuestamente, dicen las malas lenguas, pues que era muy libertina, ¿no? Que le gustaba mucho el placer, pero pues ahora sí que todos queremos, ahora sí la mujer pues siempre una imagen de soy virgen y todo eso, ¿no? Los hombres también, pero bueno. Entonces, tenemos Cicerón, un gran orador y teórico político. Teórico, pero pues, lo mandó a echarse un sicario, se lo echó por órdenes de César Augusto. Lucrecio, un epicureísta. Tenemos a Lucrecio, Tito Lucrecio Caro, que fue un poeta y un gran filósofo de Roma. Tan solo se le conoce un texto
de Rerum Natura, que defiende pues a la filosofía de Epicuro. Y pues el atomismo de Demócrito y Leucipo. Tenemos en el siglo I después de Cristo, o sea, vemos las fechas que realmente todo esto está entrelazado. En el mundo están ocurriendo otras muchas miles de historias, y sí, yo vi un documental como dice, bueno, por ejemplo, en tiempos de Pitágoras, o sea, como en Oriente y Occidente había muchos filósofos al mismo tiempo, pero aquí se refiere exclusivamente a lo que supuestamente denominamos Occidente, pero bueno, es como dicen, bueno, civilización occidental, pero si la filosofía es judio-cristiana, egipcia, bueno, babilónica, o sea, todo eso es Medio Oriente, o sea, pues resulta ahora que todos somos del Medio Oriente, ¿no? Entonces, por eso yo no digo que también, bueno, existen filósofos en el México prehispánico, en la América precolombina, pero pues sería rescatar a esos los Tlamatinime y bueno, toda esa serie de filósofos y sabios y sacerdotes y reyes. Pero bueno, entonces volviendo, pues tenemos entonces a Filón de Alejandría. Él se iba mucho por la interpretación alegórica de leer textos. Andrónico de Rodas ordenó las obras de Aristóteles, que bueno, aquí viene una situación que él escribió la metafísica, que iba más allá de la física, y bueno, el orden, pues Andrónico de Rodas ordenó las obras de Aristóteles. Séneca, que es un estoico, Lucio Aneo Séneca, llamado Séneca el joven, me acuerdo del joven abuelo, ¿verdad? Porque para distinguirlo de su papá, porque él era pues, su hijo. Y bueno, su papá se llama Marco Aneo Séneca, que fue, bueno, político, senador, cónsul, sufecto en tiempos de Tiberio. Tenemos a Epícteto. Epícteto es uno de los grandes filósofos representantes de los estoicos. Y de hecho, una parte de su vida, de su existencia, fue esclavo. Entonces, Epícteto pues pasó de ser esclavo a ser libre. No supuestamente, igual que Sócrates, no dejó obra escrita. Y pues sus enseñanzas se encuentran en el Enchiridión o manual, Enchiridión o manual, y sus discursos editados por su discípulo Flavio Arriano. Aquí acordémonos de alguna escuela que el arrianismo, ¿verdad? Bueno, Epícteto era estoico y bueno, terminamos al siglo I, vamos al siglo II. Marco Aurelio, siguen los estoicos, siguen. Marco Aurelio, Antonino Augusto, apodado el sabio o el filósofo, o sea, era tan importante que así, como por antonomasia el ejemplo, el filósofo, el sabio, volvemos nuevamente a los sofistas de algún modo, ¿no? Pero, ¿qué característica tiene este filósofo? Pues que fue emperador, o sea que sí se puede lograr aquello que idealizó alguna vez Platón de llegar a poner un gobierno que, bueno, si ustedes estudian la teoría política de Platón o de Aristóteles, vemos que la democracia no es el mejor modo de gobierno. De hecho, algunos lo ven como una degeneración. Pero bueno, aquí vemos un emperador que fue filósofo. Pues prácticamente 19 años. Fue el último de los llamados 5 buenos emperadores. Descendiente de una familia de abolengo conocida como los itálicos. Esa es la grandeza de Marco Aurelio. Y recordemos que era estoico. Bueno, en el siglo III después de Cristo,
tenemos a Amonio Saccas. Y bueno, aquí me gustaría mencionar mucho bueno, eso de los estoicos. Lo que pasa es que en muchos escritos de grado 33 de la masonería del rito escocés, pues los mencionan esto. Esos filósofos estoicos desde Séneca, Epícteto, y bueno, Marco Aurelio y Cicerón. Y bueno, es como que, bueno, ¿por qué se enfocan en ese estudio? Bueno, de alguna manera es rescatar a esos filósofos, ¿sí? Por eso es bueno leer los grandes escritores, porque hay pocos buenos. Realmente son mucha gente muy mala, chafa, pero hay grandes, algunos como Mozart, algunos como, pues hay no tantos, pero sí de ese tipo, o sea, para que no caigamos en decepción, pues los grandes, pues leer los grandes como Albert Pike, ¿no? Pero bueno, tenemos en el siglo III a Amonio Saccas, el filósofo de Alejandría, a Sexto Empírico, escéptico y pirronista, ¿sí? Recordemos que el escepticismo está basado en la duda, ¿no? Ahora sí que nos recuerda un aspecto como Santo Tomás, que decía que hasta no ver, no creer. Entonces, pues sí, tenemos ese aspecto de ser escéptico y bueno, vamos a ver, tenemos a Sexto Empírico, a Plótino, neoplatonista. Plótino, hasta suena, ¿no? Neoplatonista, tenía una metafísica holística. Recientemente el presidente Andrés Manuel López Obrador, presidente constitucional de los Estados Unidos mexicanos, que valga la expresión, dicho sea de paso, pues sí, la Constitución mexicana fue una copia no de la Constitución de Cádiz, sino de la Constitución de Estados Unidos. Pues decía que pues había gente que había inventado muchos términos y que Cervantes pues hablaba al pueblo en el lenguaje del pueblo. Que, no, dice, oye, escucho palabras que pues no se entienden bien, o bueno, decía que pues no, muy rebuscadas, que dice que holística, holístico, empatía, y pues vemos que holístico y ecléctico, pues eso ya, uy, desde siempre bueno, no desde siempre, obviamente el lenguaje está en continuo cambio. Pero bueno, tenemos a Porfirio, por si pensaban que don Porfirio era el primer Porfirio, ¿no? ¿O de dónde? Bueno, pues de hecho yo recuerdo, si no mal recuerdo, Porfirio está incluso en la mitología, no sé si era un titán, ahorita no recuerdo, pero ese es otro Porfirio, un estudiante de Plótino. Pues era un neoplatónico, se encargó de sistematizar y publicar la obra de Plótino, Eneadas y Vida de Plótino. Y bueno, prácticamente eso. Pero aquí vemos que también hablan gente de cosas del vegetarianismo, del abstenencia, el sistema, digamos, del monje, el sistema. Bueno, lo que pasa es que ya Gurdjieff, que bueno, a algunos no les parecerá un filósofo, para mí sí me parece un gran filósofo, un gran iniciado, pero pues él nos explicaba cómo, por ejemplo, bueno, hay 4 caminos, según Gurdjieff, que incluso hicieron alguna escuela del cuarto camino y cosas así, pero bueno, está el camino del monje, pues el monje supuestamente es célibe, se abstiene, se vuelve toma poses pietistas, de mucha oración, de mucha devoción, supuestamente, pero se vuelve muy fanático debido a esa abstinencia, ¿no? Y vemos muchos de los que tienen ese sistema de abstinencia, de celibato, son gordos, o flacos. Pero bueno, también está el camino del yogi, que es pues, según hacer prácticas así, las asanas, las poses, los mudras de los ojos, ver para acá, ver para allá,
ver a un lado, ver al otro, y los mudras de las manos, ¿sí? De los brazos, todo, las asanas de yoga. Y piensan que con eso ya. Y bueno, decían que había que ir en vida tras vida. Está el camino del fakir, que era pues, hacerse, lacerarse, ponerse, tratar de dominar el instinto, por ejemplo, reducir los latidos del corazón, o por ejemplo, ponerse en ayuno pues, 60 días, 80 días, ¿no? Y bueno, ya por eso pensar que es superior, o dejar el brazo así, pensar que ya uno es un iluminado y todo eso. No, bueno, yo lo digo porque, bueno, siempre ha habido gente así, fanática, ¿no? Y no quiero decir que Hambrigo era pero de hecho, Hamblico, bueno, perdón, estaba hablando de Porfirio. ¿eh? Y ya, bueno, yendo a otro extremo, a otro filósofo. Bueno, termino con lo de Gurdjieff. Comenta que hay un cuarto camino, ¿cuál es? Bueno, le llaman la gnosis, el conocimiento del hombre equilibrado. Y gnosis es conocimiento, pero bueno, ¿qué conocimiento? No es el intelectual, sino es, ahora sí que, como dicen, y Adán conoció a Eva y tuvieron un hijo, conocieron. Ahora sí que hasta los curas saben que conocer significa eso. Yo he escuchado varios curas que dicen. Luego tenemos a Jámblico, un gran filósofo. Jámblico de Calcis o Jámblico. Neoplatónico, considerado también neoplatónico, neopitagórico. Nació en Calcis, en Cilicia. Fue discípulo de Porfirio, pero veamos que pues fue más neoplatonista, pero expuso algo muy importante que es la teurgia. Teurgia, ir al baño, ¿no? Teurgia andar con esa chava. No, bueno, en realidad lo que pasa es que la teurgia, bueno, ¿cómo es posible que filósofos como Pitágoras, como Jámblico, pues dediquen una gran parte de su conocimiento a las enseñanzas sagradas, a la filosofía sagrada, al conocimiento esotérico, a la magia? Bueno, pues resulta que la teurgia es una práctica mágica, pudiéramos decir mágica, mística, religiosa, que consiste en la invocación de fuerzas, digamos, espirituales, ángeles, devas, dioses, divinidades, y bueno, para recibir los beneficios de estas entidades y por medio de la cooperación espiritual. Pero hay magia, magnetismo, magisterial, Magdalena, pues es electromagnetismo. Él es pues esta magia es el electromagnetismo en realidad. No tiene que ver con otras, así como que saca un conejo y no tiene que ver con el ilusionismo, sino que ellos, bueno, se considera como una práctica 100% real. O sea, hay gente que supuestamente invocaba y hacía llover, ¿no? Entonces, tenemos muchos tipos de magia, pero tenemos la teurgia, como Jámblico, y tenemos el otro extremo que es la goesia. La teurgia es invocación de entidades espirituales como ángeles, arcángeles, potestades, virtudes, tronos, querubines, serafines, entidades constructivas, edificantes, divinas, poderosas, divinales. Y la goesia, el ars goesia, es la invocación, pero de lo que se puede denominar demonios. Pero pues recordemos que Salomón encerró supuestamente a los 72 demonios, pero también la tradición judía tiene los 72 nombres de Dios. Así que tenemos los 7 pecados capitales y las 7 virtudes, que son lo mismo. La lujuria es la castidad, pero castidad no significa celibato para nada. O sea, castidad significa llegar al punto de equilibrio sin llegar a la fornicación, sin llegar ahora sí lo que dice el Levítico 15, versículo 16, así, lo que dice el Tao, el yoga real o tantra, el Tao,
la forja de los cíclopes, la forja incendiaria de Vulcano, la cruz, la escuadra y el compás, la gente lo va a negar, pero hasta Leo Sagami lo sabe. El triángulo, que es el hombre, y ese que es la mujer, unidos en la estrella de David o sello de Salomón. Entonces, pues de eso se trata esto. Bueno, vamos a avanzar hacia la filosofía medieval, pero bueno, yo creo que de momento vamos a ver, lo que pasa es que llevamos un poquito de tiempo. Pues vamos a dejarlo hasta acá. Terminamos en el siglo III con Jámblico y en la próxima cápsula vamos a ver la filosofía medieval. Ahorita vimos con el trasfondo, con el background de la escuela de Atenas, que aquí vemos otro símbolo. A Leonardo da Vinci tiene el dedo hacia arriba, el símbolo de Juan el Bautista. Juan significa Juan, Jehová. Eso significa Jehová. Y bueno, y vemos que también, como igual que en la última cena, aquí tenemos, si se dan cuenta, un gran misterio que resolver, y por eso lo vamos a resolver ahorita mismo. Miren, si se fijan por acá, lo que pasa es que aquí está Hipatia, o Hipatía. Ahí lo voy a enseñar, ahí está. Esta mujer fue una de las grandes filósofas de la historia de la humanidad, una de las grandes mujeres, aquellas que dicen, no, pues que soy feminista. Bueno, pues hay que conocer la historia de Mileva Maric, hay que conocer la historia de Hipatía, de Alejandría, hay que conocer la historia de Rosalind Franklin. Hipatia de Alejandría fue una gran mártir que fue asesinada por cristianos. Entonces, no todo es decir, en el nombre de Jesús, y rodilla que no se hinque, pues hacemos genocidio, exterminamos todas las culturas prehispánicas, todo eso, y ya, ¿no? Pero no, también la masonería también tiene esas cuestiones, ¿no? Quitó la mitad, porque yo una vez vi, hay mucha gente que comenta, ¿no? Pues que hasta poniendo citas de Galeano, que la Biblia trajeron y que se llevaron nuestras tierras, nuestras cosas, pero pues en realidad, y ponen la imagen de la Virgen de Guadalupe y pues ahí ponen como si ellos hubieran quitado la mitad del territorio, cuando en realidad fue la masonería, hay que decirlo, los masones, comenzando por Poinsett, que bueno, del rito de York, que pues financió los golpes de Estado aquí. Pero no solamente nos quitaron la mitad del territorio nacional estos masones, sino que además se llevaron la flor de Nochebuena. Y en lugar de decir es mexicana, no. Al igual que Albert Einstein, quitándole el crédito a Minerva Maric, se queda con la teoría de la relatividad, que es toda una farsa. Lo único bueno es la matemática que hizo Minerva Maric, por eso es irrefutable, porque no le entiende nadie. Y bueno, y pues hasta eso, nos quitaron hasta la flor de Nochebuena. Y en lugar de decir es de México, no, dicen Poinsettia. La patentaron igual que Albert Einstein. Es que el secreto no está en inventar, sino lo que les interesa es el dinero. ¿Quién patenta? Alguien hizo esto, yo lo patento a mi nombre, ¿no? ¿Qué es lo que se sigue haciendo hasta la actualidad? Así que si tú tienes un descubrimiento, un secreto, algo, piénsalo mucho antes de pensar compartirlo en los créditos compartidos, porque pues, se sabe, ¿no? Que incluso bancos, incluso pues, grandes empresas, o sea, de los grandes gigantes pues se quedan con sus inventos, con tus, ¿no? Las patentan y ahora demuestra que es tuya y ahora vete a juicio contra una empresa multimillonaria, pues está un poquito difícil. Pero bueno, entonces vamos a concluir con este misterio. Sí, aquí sí vemos, aquí está Leonardo da Vinci, que es Platón haciendo el dedo hacia arriba, el símbolo de San Juan. El símbolo de bueno, muchos creían que Juan el Bautista era el verdadero Cristo. Para los gnósticos, pues, Juan el Bautista fue un Cristo, también Jesús de Nazaret, y han habido muchos Cristos, resurrectos y demás. Pero bueno, y Aristóteles dice hacia abajo. Pero vemos esta situación, cómo están los colores complementarios, igual que en la última cena, el rojo y el azul.
Porque esto, más allá de las formas, de la apariencia de los hombres barbones, está diciendo que es el agua y el fuego, se complementa el azul, o sea, la visión hacia abajo, la estrella, ese es el símbolo del hombre en Egipto, en alquimia, ¿sí? Un triángulo, una pirámide hacia arriba. El símbolo de la mujer, pues, es hacia abajo, el triángulo hacia abajo. Entonces, tenemos aquí el agua y el fuego, el éter, el espíritu y la materia. O sea, todo es complemento. No está diciendo, esta pintura no nos está diciendo quién ganó, porque muchos dicen, Aristóteles le ganó a Platón. Aristóteles en 2 patadas prácticamente destruyó a Platón. O dicen, Albert Einstein se comió vivo a Isaac Newton, ¿no? Aunque dicen que Isaac Newton era inmortal, un alquimista. Eso lo ha querido, lo quiso ocultar la Universidad de Cambridge. Pero pues sabían que escribió más sobre alquimia que sobre física o matemáticas. Entonces, bueno, hasta ahí la dejamos, cibernautas. Espero que les haya gustado. Saludos.